Mensaje a las 7 iglesias. A la iglesia de Éfeso. Alaben su nombre. Hoy nos toca. Gozo y alegría. Bienvenidos Todos bendigan a tu programa al Señor. Apocalipsis con Cafecito. Cielo, mar y tierra, pueblos y naciones, todos bendigan al Señor. Aleluya. Y todos los que están en la casa del Señor, alaben su nombre con danza. Y todos los que están en la casa del Señor, alaben su nombre con danza. Grita con júbilo, el rey ya viene por mí. Canta y danza, Bienvenidos. gózate delante de tu rey. Grita con júbilo, el rey ya viene por mí. Canta y danza, gózate delante de tu rey. Timbales, guitarra, alaben su nombre con gozo y alegría, y todos bendigan al Señor. Aleluya. Cielo, mar y tierra, pueblos y naciones, y todos bendigan al Señor. Aleluya. Y todos los que están en la casa del Señor, alaben su nombre con danza. Y todos los que están en la casa del Señor, alaben su nombre con danza. Grita con júbilo, el rey ya viene por mí. Canta y danza, gózate delante de tu rey. Grita con júbilo, el rey ya viene por mí. Canta y danza, gózate delante de tu rey. Alábalo con gozo, con danza y alegría. 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 Grita con júbilo, el rey ya viene por mí. Canta y danza, gózate delante de tu rey. Grita con júbilo, el rey ya viene por mí. Canta y danza, gózate delante de tu rey. Alábalo con gozo, con danza y alegría. Alábalo con gozo, con danza y alegría. Alábalo con gozo, con danza y alegría. Hola, ¿cómo está la linda familia? Mientras que los hermanos están entrando, ¿no es cierto? Ponemos otra alabanza. Bendiciones a todos ustedes. Hoy comenzamos con la primera iglesia de Éfeso. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis completito y hoy nos corresponde la iglesia de Éfeso, la primera cajal, la primera congregación, y vamos a ver qué le pasó a esta iglesia y por qué Yeshua le dice que se arrepienta a esta iglesia que perdió su primer amor, ¿ok? Un mensaje muy lindo esta noche, y así que prepare su espíritu. Saludo a todos los hermanos que están ahí, a mi suegro, a mi suegra, mis cuñados, mis hermanos, a todos los hermanos que siempre están ahí, siempre en sintonía. Un abrazo grande para todos ustedes, que el Eterno les bendiga a todos, y me deseo que ustedes sean guardados y que sus rostros siempre resplandezcan delante del Rey, ¿ok? Así que muchas bendiciones. Saludos a la hermana Navadillo con su esposo Carlos. Si está el Ezequiel también ahí, bendiciones. Y estamos saliendo por YouTube. A los hermanos que les gusta YouTube, estamos saliendo por YouTube en esta hora. Oficial, a Apocalipsis con Café, no se olviden de suscribirse. Estamos saliendo por la página de Facebook Live, que parece que se escucha muy bien. ¿Se está escuchando bien? Hola. Bendiciones. Gracias a todos los hermanos que me están saludando. No los puedo saludar a todos, pero sí reciban un fuerte abrazo a todos los que me están escribiendo ahí y dando mi salud. Yo se los correspondo, deseándole las más ricas bendiciones para usted en este día, ¿ok? Bueno,
¿Ponemos otra alabanza más? Bueno, vamos a una que no hemos puesto. Yeshua HaMashiach. A ver, no, mi refugio, mi refugio. Ahí está. Por mientras que estamos atentos, por mientras que los hermanos se preparan, nos preparamos todos. Amén. Invite, ponga el like ahí en su link, en su Facebook. Aprovechen de invitar. Estamos comenzando su programa Apocalipsis con Café, Iglesia de Éfeso. Aunque la tierra tiemble y el sol ya deje de brillar, temeré. Aunque los cielos truenen, montañas caigan a la mar, temeré. Jamás se dormirá al que mi alma guarda hoy. No hay temor. Tú me amas, tú me guardas, bendito Santo Yahweh de Israel. Tú eres mi refugio, amparo y fortaleza. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Tú eres mi refugio, Juan Carlos, bendiciones. fortaleza. Juan Carlos Cabrales. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? De todo mal me guardas, bajo tus alas estaré, seguro estoy. Tú me amas, tú me guardas, bendito Santo Yahweh de Israel. Tú eres mi refugio, amparo y fortaleza. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Tú eres mi refugio, amparo y fortaleza. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Tú eres mi refugio, amparo y fortaleza. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Tú eres mi refugio, amparo y fortaleza. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Bien, amados míos, bien. Vamos a comenzar orando al Padre y vamos a comenzar de lleno porque hoy tenemos mucho de qué hablar. Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque están los hermanos reunidos. Padre, entramos por tus atrios con acción de gracias, dándote gracias por todo lo que nos das, por la vida, por la salud. Y gracias, Señor, por todos los hermanos que están presentes. Gracias por nuestra familia. Nos cubrimos con tu sangre preciosa en esta hora, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas, Señor. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, que sea de provecho y de bendición para poderte conocerte más, poder tener más comunión contigo. Te damos gracias en esta hora por los hermanos que están presentes. Bendecimos a Israel,
Padre, y te pedimos, Señor, por la guerra en Ucrania, Padre, que tú seas guardando Ucrania, Padre, y seas salvándolo de ese tirano Putin, Señor, que ha entrado en un país soberano, Padre, conquistando tierra que no le pertenece. Padre, oramos por toda la nación de Ucrania, Padre, oramos por Israel, Padre, y oramos por todos los hermanos congregados en esta noche, y los que no han podido entrar también oramos por ellos. En el dulce nombre de Yeshua HaMashiach, amén, amén, amén. Bien, ¿cómo están? ¿Todos bien? ¿Bendecidos? Bueno, hoy en esta noche, en este curso completo que estamos haciendo del libro Apocalipsis, nos toca hablar de la iglesia deseada, de la iglesia amada, de la iglesia de Éfeso, ¿ok? Y vamos a leer el capítulo para que usted pueda entender el contexto rápidamente. Tome su Biblia y leemos así. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1. Los demás mensajes, usted los tiene ahí en YouTube. A los hermanos que todavía no han podido escuchar los otros mensajes primeros del libro de Apocalipsis, están todos en YouTube, ahí puestos para que usted los pueda ver, ¿ok? Bueno, dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese es el reproche que le da, ¿ok? Que has dejado tu primer amor, ¿ok? Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Yahweh. Bien. Iglesia de Éfeso. En primer lugar, esta iglesia corresponde al año 30 al 100. Ese es el periodo que los teólogos ponen para esta iglesia, del 30 al 100. Importantísima ciudad. La vanidad de las ciudades era la ciudad de Éfeso, del cual la iglesia de Éfeso era muy importante. ¿Por qué? Porque tenía mucha influencia de Europa y también de Asia Menor. Esta es la iglesia, ¿no es cierto?, donde Pablo pone el fundamento. Después Juan también fue pastor de esta iglesia. Y en esta iglesia, que es la Cajal, la congregación, porque en honor a la verdad, la palabra iglesia es una mala traducción, porque la palabra original es Cajal, que viene de la palabra eclesia en griego, pero que es congregación, los congregados, los que se reúnen en una sinagoga, ¿ok? En una Cajal. Interesante eso, ¿ok? Ahora, tenemos que notar que para hablar de estas 7 iglesias, y yo quiero que pongan mucha atención en lo que les voy a decir ahora, porque es muy importante. Estas 7 iglesias, las cuales vamos a hablar capítulo por capítulo detalladamente, hacen una clara diferencia de cómo se comportaría el mensaje del reino en la tierra. Estas 7 iglesias también representan un periodo del cual vamos a ver que caracteriza desde que comenzó la Cajal, desde que comenzó la iglesia hasta el día de hoy. Son 7 iglesias, ¿no es cierto?, del cual también podemos ver que se han mantenido o han existido a través de la historia 7 diferentes iglesias, ¿ok? O periodos de iglesias que han nacido en la historia de la iglesia primitiva. Eso también lo vamos a ver. Pero lo más interesante aquí, que lo que he enseñado también en otras ocasiones, es que el mensaje del reino de esta iglesia se encuentra en Mateo 13, del cual voy a estar hablando con más detalle. Es importante que para estudiar las 7 iglesias, estudiemos las 7 parábolas del libro de Mateo, donde
Estas 7 iglesias también van en paralelo con las 7 parábolas que Yeshua las interpretó, pero con un misterio. Las 7 parábolas que se encuentran a partir de Mateo capítulo 3 en adelante, como las parábolas de... Se las leo para que ustedes vayan notando. La parábola de la simiente del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del árbol de mostaza, la parábola de la levadura en la harina, que están agrupadas dentro de las cosas nuevas, de las revelaciones nuevas que Yeshua le iba a revelar a los discípulos. Y entre las cosas viejas está la parábola del tesoro escondido, que representa a la nación de Israel, ojo con eso, la parábola de la perla, el remanente judío durante la tribulación, y la red, que es el juicio de las naciones al fin de la tribulación. Entonces, estas 7 parábolas que se encuentran en Mateo capítulo 3 en adelante, van en paralelo, ojo, van en paralelo con las 7 iglesias que vamos a estudiar. Y pongan mucha atención con esto, porque aquí hay muchas revelaciones y hay un misterio que tiene que ser revelado en estos días que nos toca enseñar esta iglesia, ¿ok? Es importantísimo. Ahora, lo otro muy importante de recalcar es lo siguiente, que Yeshua habló y Pablo habló del curso de este presente siglo. El periodo de este presente siglo, el periodo de este siglo, es el rechazamiento del Mesías por parte de la nación de Israel hasta que Él sea recibido por su pueblo en su segunda venida. Reseñado en 2 porciones de la palabra en Mateo. Ahora, el curso de este presente siglo, eso lo vamos a ver, o cómo se manifestaría el mensaje de las 7 iglesias, o cómo el mensaje del reino sería llevado por estas 7 iglesias, pero también la oposición que tendría el mensaje del reino. ¿Ok? Y en Mateo capítulo 13:11 revela que nuestro Señor está hablando de manera que Él puede dar curso de los misterios del reino de los cielos. ¿Ok? Que es un programa de Dios para Israel y el programa divino para las cajales que iban a esparcirse por todo el mundo. Las iglesias. ¿Ok? Ahora, esto es importante resaltar. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando nosotros estudiamos el libro de Mateo habla del Mesías de Israel. El libro de Mateo nos enseña bíblicamente, doctrinalmente, que Yeshua es el Mesías de Israel. Ejemplo, a través de todo el libro de Mateo se ve a Yeshua en su presentación como el Mesías. Su derecho legal al trono es presentado en los capítulos 1 y 2 de Mateo. Y en el capítulo 3 de Mateo se describe la dedicación del rey. En el capítulo 4 de Mateo se demuestra el derecho moral del rey. En los capítulos 5 y 7 de Mateo se muestra el derecho judicial del rey. ¿Ok? En los capítulos 8 al 10 se presenta la autoridad del rey, así como el derecho profético se muestra por su ministerio en Israel. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Y en los capítulos 11 y 12 de Mateo, attention please, porque el Mateo 11 y 12 los capítulos 11 y 12 de Mateo son importantísimos, porque ahí viene el rechazo que los fariseos, que los dirigentes de Israel le hacen al Mesías, y que por ese rechazo el reino, ¿no es cierto?, sería predicado por gentiles. Y eso es una cosa que tenemos que verla, y que también en mi libro, Volviendo a Raíces Hebreas, lo explico. Entonces decimos que en los capítulos entonces 11 y 12 de Mateo, aquí vemos la oposición que tiene Yeshua. En otras palabras, la oposición que los dirigentes hacen al rey. La gran pregunta
ante Israel es, ¿será este aquel hijo de David? Mateo 12:23. Es evidente que Israel está contestando en forma negativa. Yeshua muestra que tanto él como su precursor han sido rechazados. Mateo 11:1-9. Y este rechazamiento resultará en juicio. La nación de Israel perdería su templo y serían esparcidos. Eso está bien interesante, ¿verdad? Mateo 11:20-24. Debido al rechazamiento al rey, ¿no es cierto? Debido al rechazamiento final de la cruz, Yeshua puede hacer una nueva invitación. Mateo 11:28-30. Una invitación a todos, no solamente a su pueblo, porque como es rechazado en el capítulo 12, él hace una nueva invitación para los que no son judíos. En el capítulo 12, el rechazamiento llega a su máximo clímax. El populacho disputa acerca de la persona de Yeshua. La respuesta dada por los fariseos fue atención con esto, porque el capítulo 12 es la clave para poder entender que las parábolas que Yeshua después enseña tienen que ver con las 7 iglesias y con el mensaje del reino o cómo se comportaría el reino a través de la historia. Por eso que esto es importante lo que estoy diciendo, amén. ¿Lo están entendiendo? ¿Ustedes no entienden? Bueno, avanzamos. Entonces, los dirigentes de Israel en Mateo 12:23, la respuesta dada por los fariseos fue: no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. Eso está en Mateo 12:24. El Espíritu Santo había dado testimonio de la persona de Yeshua por medio de sus palabras y sus obras. Y los líderes que examinaron la evidencia decidieron que sus credenciales de Yeshua eran del infierno y no del cielo. La gran advertencia de ceguera judicial, hermano, esto es muy importante. La gran advertencia de la ceguera judicial y de juicio es hecha por el Señor Yeshua, en Mateo 12:31. Al cerrar el capítulo 12, 45-50, Yeshua indica que él está poniendo a un lado todas las relaciones naturales con los fariseos o con la nación de Israel. Con él y con las promesas del pacto por medio de un nacimiento físico. Y establece una nueva relación basada en la fe y en la gracia. Ahora, esto es muy importante porque yo voy a resumir nomás esto porque después voy a hablar más detalladamente. ¿Qué pasó cuando el rey, ¿no es cierto?, viene mostrando su credencial y en Mateo 12 se dice que Yeshua echa a los demonios por el nombre de Beelzebub? Bueno, eso que usted seguramente lo ha leído y léalo en su casa, Mateo 12, ahí Yeshua dice algo muy interesante. Dice que todo pecado de los hombres será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, lo dice en Mateo 12, no tendrá perdón ni en este siglo ni en el siglo venidero. En el capítulo 12 de Mateo, ahí los fariseos dijeron que Yeshua echaba fuera demonios por el nombre de Beelzebub, o sea que su padre era Beelzebub. Y hermano, y eso es lo que hay que entender, que es el pecado, que Yeshua más abajo dice que es el pecado que no tiene perdón. O sea que esa generación de fariseos, intérpretes de la ley, cometió el pecado mortal, blasfemó en contra del Espíritu Santo de Yahweh. Por eso que después vino la destrucción del templo e Israel fue esparcido por el mundo. ¿Me entienden? Pero cuando llegamos al capítulo 13, Yeshua les revela cómo se comportaría el reino a través de las 7 parábolas, que ya te las nombré, y con una línea paralela a las 7 iglesias. Es decir, la primera parábola del sembrador tiene que ver con la primera iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque la primera parábola del sembrador nos habla de la primera siembra, de la siembra del reino. Y la iglesia de Éfeso es la primera iglesia que evangeliza
Asia Menor. Entonces hay un paralelo. Y en ese paralelo y en ese misterio tenemos que ver qué es lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Si realmente siguió o no siguió. ¿Qué pasó con su mensaje? ¿Qué hizo que Yeshua le dijera, has dejado tu primer amor? Y le dice, arrepiéntete, porque dejar el primer amor es pecado. Si no lo sabía. Dejar el primer amor es pecado delante de Yahweh. ¿Ok? Y ahora, una vez dicho esto, entonces podemos decir ya que Mateo 13 y Apocalipsis 2 y 3, Mateo 13, que es la parábola del sembrador, tiene que ver con la iglesia de Éfeso, porque es la primera iglesia que es plantada y empieza a sembrar el mensaje del reino. Esta iglesia, ya le dije, del año 30 al 100. Tiempo de siembra, organización y evangelismo. Tiempo de siembra, organización y evangelismo. ¿Ok? Hermanos, ¿les queda claro hasta ahí? Este piso que puse es muy importante porque en las 7 parábolas, como dije, de Mateo 13, que la parábola del sembrador tiene que ver con la iglesia de Éfeso. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿You standing o no standing? Vamos ahora a la iglesia de Éfeso. Amén. Pongan amén ahí, ¿se entiende? Bendiciones, hijita, Yasmín, bendiciones. Amén, pastor. Bueno, Raúl Álvarez. Ok. Excelente. Ahora vamos a entrar directo al mensaje de la iglesia. ¿Qué es lo que le pasó a esta iglesia? Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí vemos a una iglesia que evangeliza, una iglesia que enseña la palabra, una iglesia que tiene celo santo de Yahweh. De hecho, y que también dice que ha hallado mentiroso a los apóstoles. O sea que habían apóstoles mentirosos. Por eso que dice, y los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hermano, aquí hay que hacer una pausa, porque una pausa comercial, porque aquí sí que hay mucho de qué hablar, pero voy a tratar de resumirlo. Esta iglesia tiene la capacidad de discernir y de ver que hay apóstoles que no lo son y que son apóstoles mentirosos. Ahora, lo interesante es, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Tendríamos que ver cuál es la manera de probar a estos apóstoles. Probó si eran apóstoles. La palabra apóstol viene de la raíz enviado, de enviar. La palabra apóstol no tiene ninguna connotación de jerarquía espiritual que ahora tienen los apóstoles. ¿Okay? La palabra apóstol es simplemente un enviado que comienza una obra en Éfeso, en Corinto. Es como Timoteo, que Timoteo es un apóstol, por así decirlo, porque la palabra apóstol, ya lo dije, simplemente significa el enviado o enviado. No tiene ninguna connotación de jerarquía, de una unción diferente a la de un pastor. La pregunta es, y entonces, ¿por qué los que eran pastores ahora ya no son pastores? Porque pastor parece como más rebajado. Pastor es como más insignificante, pero apóstol
ahora en este siglo, el mensaje del reino, porque a ojo que acá estamos tratando la iglesia con el mensaje del reino. Es decir, el mensaje del reino ahora es predicado por apóstoles que dicen cada barbaridad, que dicen que el reino ahora, que todos los reyes se van a convertir, que todos los presidentes, y que andan en la visión celular, en el G12, en el sistema piramidal, encuentro, preencuentro, requete encuentro, posencuentro, que han tomado de la visión de César Castellano, de un cura católico también, y estos apóstoles de ahora, Yahweh mismo los ha probado en su ministerio, porque lo único que saben es engañar a la gente, hacer lucro de las ofrendas. Y esto sí que, hermano, es importante que lo hablemos, porque la iglesia de Éfeso había probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Porque estos apóstoles cambiaron el mensaje del reino por otro mensaje del evangelio de la prosperidad. Porque estos apóstoles nunca fueron enviados por Yahweh, se enviaron ellos mismos. Otros pastores lo ungieron, pero no fueron ungidos por el Espíritu Santo. Y son apóstoles que cambiaron el mensaje del reino por un nuevo mensaje más atractivo, con un nuevo mensaje que atrae más personas, que hace que las iglesias se llenen, con un mensaje de que decreta, y lo que decretes Dios te lo va a dar. Decreta un Ferrari y Dios te va a dar un Ferrari. Decreta lo que quieras, porque con tu decreto. Entonces, hermano, estos apóstoles son mentirosos, porque dejaron de predicar la sana doctrina. La iglesia de Éfeso podía probar a los que decían ser apóstoles y no lo son. Ahora, volviendo al tema del apostolado. Si bien en Éfeso, cuando Pablo habla y a uno constituyó apóstol, a otros profetas, Pablo está hablando del comienzo, de cómo comenzó la autoridad de la iglesia primitiva. Lógicamente que comenzó con los profetas, porque en el tiempo antes del tiempo de Yeshua, Yahweh, el último de los profetas fue Juan el Bautista. Y varios ahí aparecen en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué se necesitaba la profecía? Porque todavía la Biblia, atención con esto, porque el Nuevo Testamento todavía no nacía. Entonces Dios hablaba a través de hombres, y como Isaías, Ezequiel, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en el tiempo de Pablo quedaban algunos profetas, porque Dios hablaba con ellos. Pero el tema de que la palabra fuera hablada por un profeta, eso se terminó. Y atención con lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que Dios no pueda usar a alguien en la profecía. Ojo, no estoy diciendo eso. Estoy simplemente diciendo que cuando Pablo en el capítulo de Efesios habla de que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, es que él está poniendo la orden, ordenando cómo comenzó a expandirse el mensaje del reino de Yeshua. ¿Ok? No está poniendo una jerarquía diciendo apóstoles, profetas, pastores, más. No. Está hablando de cómo comenzó la iglesia primitiva. Y es lógico, comenzó con apóstoles, con profetas, ¿no es cierto? Y esto es interesante aclararlo porque, por ejemplo, el tema de la profecía se ha manipulado mucho el tema. Pablo dice, yo hablo profecía, hablo más lenguas que todo, pero os presento un camino mejor, y habla del amor. Ahora, se ha mañoseado, se ha manipulado mucho el tema que soy profeta. El profeta. Entonces el profeta dice cosas que Dios nunca dijo que dijera. Entonces es fácil ser profeta, porque si yo, José Cubillo, digo soy profeta, y te puedo decir, hay un hermano que en este momento está endeudado. O sea, manipulo la profecía con cosas que yo sé
que la gente le falta plata, alguno está enfermo, o puede decir, siento de parte del Señor con minúscula, porque el Señor de arriba no lo mandó, que hay un enfermo ahí. ¿Me entiendes? Empiezan a manipular como los hechiceros que saben que la persona que va a visitarle viene con la cara angustiada y te dice, estás pasando problemas. ¡Ay, sí! Hechicero, ¿cómo lo supo? Te sientes mal, ¿verdad? ¡Ay, sí! ¿Cómo lo... ¿Me entienden? O sea, la palabra es clara. Pablo dice, Dios, habiendo hablado a través de los profetas, ¡pum! Coma, ahora, right now, nos habla por medio de su Hijo. Porque el mayor de todos los profetas se llama Yeshua HaMashiach. A él hay que oír, a él hay que imitar, a él hay que seguir, y su mensaje profético que trajo del mensaje del reino hay que anunciarlo. Y está escrito, ¿me entienden? Por eso es que Pablo dice, y Dios, habiéndonos hablado a través de los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo. Y Pablo dice, tenemos la palabra profética más segura, y Apocalipsis dice que Yeshua es el espíritu de la profecía. Cuando tú usas tu ministerio profético para vanidad, para vanagloriarte que tengo una palabra profética para ti, el Señor me dice que vas a hacer esto, el Señor me dice que estás pasando esto, o sea, es manipulación. Dios no te llamó a decirle los pecados de las personas. Dios no te llamó a ser como un encantador para decirle, mira, esto te va a pasar o va a ser. No, Dios te llamó para evangelizar, para enseñar. Dios te llamó para expandir el mensaje del reino y no para hacer lucro del mensaje del reino. ¿Aló? ¿Están ahí? Por eso que Pablo dice, yo predico el evangelio gratuitamente, dice a los corintios. Y estos profetas cobran $5,000 por ir a predicar a tal iglesia, por ir a predicar a la iglesia de que venga César Castellano. ¿Tú crees que César Castellano, el padre de la visión celular, va a venir a una iglesia de Paraguay gratis? ¿Ah? Mínimo te va a cobrar $10,000 por parte baja. 10,000, porque Cash Luna vino a Paraguay y cobró $20,000. Se fue con $20,000 y lo donó todo a los pobres. ¡Qué locura! La iglesia de Éfeso podía hablar de que esos apóstoles eran mentirosos. Éfeso nos recuerda a nosotros que también nosotros tenemos el espíritu de esa iglesia, que hay que desenmascarar a estos falsos apóstoles que son ladrones, mentirosos, engañadores y hechiceros. ¿Me están entendiendo? Ahora, Pablo dice claramente, yo soy el último de los apóstoles. ¿Por qué? Porque por algo hay 12 apóstoles con 12 columnas en la Nueva Jerusalén. No está ahí Maldonado, no está, hay 12, en lugar de los 12, que ellos dieron comienzo al mensaje del reino, los 12 apóstoles. ¿Ok? Ahora, Pablo dice, yo soy el último de los apóstoles. No hay más, el apostolado se acabó. En su sentido, en cuanto a que la palabra solamente te dice que es un enviado. Ahora, el apóstol o el apostolado de ahora tiene una jerarquía de unción superior a cualquier pastor. Y eso nadie lo puede negar. Que ellos le han dado. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo dice, yo soy el último de los apóstoles, es porque, hermano, este ministerio apostolar es engañoso, el que está ahora. Predica un falso evangelio de la prosperidad. Porque solamente la palabra apóstol quiere decir, ya te dije, enviado. Pero ahora se le ha dado, ¿qué se le ha dado? Ahora se le ha dado una jerarquía, una unción que no tiene. Se le ha dado un reconocimiento jerárquico, eclesial tan grande que el que ahora es apóstol es como un dios, un semidios en la tierra. ¡Wow! ¿Me entienden? Si usted está entendiendo, diga amén.
O sea que si usted está en una iglesia apostolar o una iglesia del Evangelio de la Prosperidad, donde hay profetas, donde está su apóstol, hermano, yo le aconsejo que ore al Padre y que mejor se vaya a una iglesia que quizás que sea un pastor pentecostal, hermano, 1000 veces que sea un pastor ahí pentecostal, no importa que los hermanos estén cantando, gritando ahí, no importa que no tengan techo, pero ahí está la presencia del Padre, amén. No se ha engañado. Entonces la iglesia de Éfeso podía discernir quiénes eran los falsos apóstoles. Amén. ¿Seguimos o no seguimos? Seguimos. ¿Quedó claro como el agua? Ok. Dice, a los que se dicen ser apóstoles, Apocalipsis 2. Los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. ¿Ok? Dice, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mira, parece como medio raro, por así decirlo, que aquí tenemos una iglesia que ha sufrido, que ha tenido paciencia en las pruebas que ha tenido, ha sido perseguida, ojo, se caracteriza por evangelizar, ojo con eso, ojo, ¿ah? Detecta a los falsos apóstoles, los llama mentirosos. Bueno, ahí nos falta ya no se preocupen ustedes, hermanos. Nos faltan ahí los que entran ahí, como toqué el tema apóstol y seguro que tiene a su apóstol ahí y ya están entrando ya, así que no se preocupen por los que están entrando ahí en YouTube y los que ya empiezan ya a tratar de dividir esto. Tocamos corazones sensibles, hay gente que todavía tiene a su apóstol como un Dios, así que yo a Yeshua tengo como mi apóstol, Yeshua es mi apóstol, ¿ok? Nadie más. Amén. Bueno. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre. Nótense que, hermanos, que aquí esta primera que tiene, esta iglesia que tiene con la parábola de la siembra, esta iglesia con la parábola del sembrador, porque ya les dije ya que esta parábola vamos Mateo 13, va con la parábola del sembrador, esta iglesia, que es la primera que siembra la palabra, trabaja, evangeliza. Es una iglesia que hace campaña evangelística, gana almas, todo. Pero fíjense que igual tiene una reprensión por Yeshua. Y aquí tendríamos que analizar que si por estar evangelizando, que si por estar trabajando para Yeshua, eso como que te da un cierto poder, una cierta unción, o como que te ganan la salvación, por así decirlo, para que me puedan entender por qué está haciendo eso. Es decir, esta iglesia era una iglesia que había sufrido, tenía paciencia, es reconocida por Dios como su primera iglesia, la que siembra la palabra en Asia Menor, en una ciudad donde estaba el templo de la diosa Diana, una de las 7 maravillas del mundo, el templo de la diosa Diana, la diosa Isis, la diosa del amor, que Pablo ahí en Hechos de los Apóstoles 19 va y pone patas para arriba, así se acuerdan, donde estaba ahí la imagen de Celo, ese meteorito, la piedra cuadrada negra que ya lo he enseñado ya, que está ahora en la Meca. Ahí la señal venía del cielo, la diosa Isis, que tenía su tez era morena o era negra, la diosa Isis, ¿ok? En honor al dios Saturno. Bueno, entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer acá es, si esta iglesia estaba evangelizando, si esta iglesia tenía paciencia, ojo, estaba sufriendo por el testimonio de Yeshua y por el nombre de Yeshua. En otras palabras, cualquiera que mirara a esta iglesia podría decir, wow, esta iglesia es una iglesia que está bien delante de Dios.
porque está trabajando. Pero fíjense que no por eso deja de ser reprendida. Y tendríamos que analizar cuál fue la reprensión que Yeshua le hace a esta iglesia, porque es importante poder entender qué es lo que le pasó a esta iglesia. Si estaba trabajando, repito, valga la redundancia, es para que se les quede nomás en la mente, pero ¿qué pasó? Y tendríamos que empezar a ver, ¿no es cierto?, a Mateo 7, obviamente. Y ahora subirle en Mateo 7. Mateo 7, 20. Mateo 7, 21. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, valga la redundancia de Señor, Señor, quiere decir que es un cristiano, que es una persona que cree en Yeshua, que aceptó a Yeshua como Señor y Salvador. La redundancia Señor, Señor de la palabra está indicando que es un cristiano, un creyente, y no es un impío, ¿ok? Por eso que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, 2 veces Señor, enfatiza que la persona es creyente, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La pregunta es, ¿estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿La iglesia de Éfeso estaba haciendo la voluntad del Padre? Sí, pero dejó algo. Tú puedes evangelizar, tú puedes predicar, tú puedes enseñar, pero sin dejar lo principal, el primer amor. Porque si tú dejas lo principal, que es la esencia, que es la presencia de Yahweh en tu vida, que es la comunión que Él nos pide con Él, por mucho que evangelices, por mucho que prediques, puedes estar descalificado. Porque por algo Yeshua le dice, quitaré el candelero, o sea, quitaré mi presencia. David en el Salmo dice, Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y sigamos leyendo. Entonces, en Mateo 7:21 lo anotó. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, otra vez, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, ministerio de liberación, ministerio de evangelismo está aquí, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dios te usó para sanar a gente. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y luego, si usted lee más abajo, dice los 2 cimientos. Porque el verdadero cimiento que sostiene a una iglesia, el verdadero cimiento que sostiene a un creyente, es la presencia del Espíritu del Santo dentro de tu vida. Que a veces con tanto trabajo, con tanto servicio, se deja de adorar, se deja la comunión con Él. O sea que todo lo podemos hacer en forma religiosa automáticamente. Cantar, adorar, evangelizar. Pero si tú dejas la esencia que te motiva a hacer eso, estás en falta delante del Rey. Amén. Entonces aquí vemos que no porque seas un evangelista, no porque seas del Ministerio de Liberación, no porque seas una persona que tiene unción para sanar y haces milagros, eso no te sirve. O sea, te sirve, pero no te califica para que entres al reino de los cielos. Sino está el fundamento, que es la roca, que es Yeshua, pegado a la roca. Esta gente que dejó de amar, tiene la Biblia, pero dejó de amar al Dios de la Biblia. Tiene la fe, pero dejó de amar al que te da la fe. ¿Me entienden? Eso es lo peligroso. Ahora, como esta iglesia es la iglesia de la que siembra la palabra, la primera iglesia de Éfeso, es la primera iglesia que siembra la palabra
a nivel de Asia Menor, a nivel evangelismo mundial, por así decirlo, porque no se olviden que lo vuelvo a repetir, que esta iglesia de Éfeso está en paralelo con la primera parábola de la siembra, porque es la primera siembra. Y la parábola de la siembra que nos habla hoy pues vosotros, Mateo 13, 18. Esta palabra, esta primera de las 7 parábolas que vienen de aquí en adelante, como después la parábola del trigo y la cizaña, es cómo se comportaría el reino a través de la historia eclesiástica. Entonces, como la iglesia de Éfeso, que es la que siembra la palabra, está en sintonía con la parábola de la siembra, tendríamos que leer entonces, dice en Mateo 13, 24. El reino de los cielos, ahí está. ¿Cómo se comportaría el mensaje del reino? La historia. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Estoy leyendo la parábola de la cizaña, perdón. Hoy pues parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, en la parábola del sembrador, paralela a la iglesia de Éfeso, este primer personaje o primer creyente dice que fue sembrado junto al camino. Es un tipo de creyente que escucha la palabra, le gusta la palabra, pero en su corazón nunca dejó entrar al Espíritu Santo. Porque por el camino pisa mucha gente. El camino se vuelve duro, porque mucha gente cada día lo va pisando. El que fue sembrado junto al camino. Tipo de creyente que la palabra no entra a su corazón. Le gusta, la oye, la recibe, pero hasta ahí nomás. ¿Ok? Luego, el otro sería el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La recibe un segundo tipo de creyente que la recibe con gozo, alegría, pero es de corta duración. Es un tipo de cristiano que la fe se llena de fe el día domingo cuando va a su iglesia. Se llena de fe el día sábado, se llena de fe en el día en que va a su iglesia, sale cantando con mi Dios, yo saltaré los muros. La gloria de Yahweh cayó en el Sinaí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba ahí. ¿Se acuerdan? Pero su fe, al día lunes, cuando viene la cuenta de la luz, cuando le viene a cobrar el de la despensa, parece que su fe ahí se decae. Es de corta duración. Es alogo pistis, fe de corta duración. Y no son de megapistis. Entonces el segundo es un hermano que realmente va a la iglesia, recibió con gozo la palabra, todo, pero después ve el problema, le viene una prueba y se va y dice, no, esto no es para mí, y se va. Alogo pistis, fe de corta duración. Tu fe te tiene que durar 24/7. Las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Cuántos dicen amén? Y no seas de corta duración. Tercero, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño, las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es un tipo de creyente que se afana comprando cosas, que se afana comprando marcas, que es absorbido por las cosas del mundo y las riquezas. Le gusta ir a la iglesia donde el pastor le habla de cómo hacerte rico en un mes,
O cómo el pastor enseña los 7 pasos para alcanzar el éxito de la riqueza. O sea, es un creyente que tiene un apóstol y que ese apóstol le enseña cómo ser rico. ¿Ah? Y para ser rico primero tiene que sembrar 5 millones de dólares en el ministerio del pastor para que él pueda recibir el doble. ¿Me entienden? ¿Ok? El tercer tipo de creyente se va por las riquezas, solamente está en la iglesia porque quiere escuchar mensajes de riquezas, etcétera, etcétera. Por eso que la parábola del sembrador tiene que ver con la iglesia de Éfeso, porque en esta iglesia de seguro tenía un creyente duro de corazón, tenía un creyente que con gozo recibía la palabra, pero venía la prueba, y al otro que buscaba solamente las riquezas, es seguro. Veamos el cuarto. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Aquí hay una cosa muy importante que acabo de leer y que el orden numérico es a 60 y a 30 por uno. Este es el creyente verdadero. Este es el creyente que oye la palabra, la asimila, la palabra entra en él, es cambiado por la palabra, vive por la palabra, tiene comunión en la palabra y fue sembrado en buena tierra. Es decir, que la palabra está produciendo bendición, ganancia, estabilidad, comunión, adoración con el Padre. Tiene el fundamento que es la palabra, tiene Torah. En otras palabras, es decir, tiene Torah. Está parado en la Torah, tiene Torah. La obedece y cambia por la palabra. O sea, este es el que ha renacido por la simiente de la palabra. ¿Me entienden? Pero aquí hay un detalle, porque como estamos diciendo que la parábola del sembrador y la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia que siembra la palabra, evangelismo mundial, aquí ya en la primera parábola, Yeshua está revelando un misterio que se daría en los siglos venideros. ¿Cuál sería ese misterio? Ahí está. Cuando da un número de porcentaje a un 60 y a un 30. Quiere decir que el mensaje del reino que empieza con un 60 o póngale usted un 100% con la iglesia de Éfeso, cuando el mensaje del reino llegue a la última iglesia de la Odisea, que es la opinión del pueblo, el mensaje sería bloqueado, interrumpido por el mismo Satanás que viene en la palabra del sembrador a comerse la palabra. O sea, a no dejar que la semilla sea sembrada en el corazón. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? Que habría una disminución, oposición al escuchar la palabra, porque habrían falsas iglesias, falsos apóstoles, dando otro ministerio, otra palabra que no es la verdadera palabra. ¡Wow! Entonces, repito, y déjenme repetir esto porque mientras más repita, más se les va a quedar, porque a veces cuando no repito no se les queda en la cabecita a ustedes. Entonces, déjenme, valga la redundancia, repetir esto. Tenemos la iglesia de Éfeso, que nos habla del comportamiento, de cómo el reino se comportaría, o mejor dicho, cómo el mensaje del reino sería afectado hasta la última iglesia de la Odisea, que representa la iglesia final. La Odisea, la iglesia final. Y mire qué coincidencia que a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, la 7 final, le dice: por cuanto eres tibio, te vomitaré de tu boca. Es decir, que los creyentes de la era final serían tibios y no fríos. Porque si al final el frío es mejor que el tibio. Porque el frío, cuando se va con todo de la iglesia y no vuelve. O sea, se descarría con todo. Pero el tibio es sinvergüenza. El tibio es hipócrita, es híbrido. Un día está y otro día no está. Un día se compromete y el otro día no se compromete. Puede ir a una fiesta, puede ir a la iglesia y después al rato está en una fiesta, en una discoteca, tomando con sus amigos. Puede estar en la iglesia y después puede estar fumando marihuana. Ah, no, ese es tibio. Y qué coincidencia que la última iglesia, el pastor dice: tú dices que eres rico y que no tengo necesidad.
¿Qué decía el pastor de la iglesia de la prosperidad de la Odisea? Yo soy rico y les voy a enseñar cómo enriquecerse en 7 días. Con un solo mensaje que te voy a hablar, vas a hacer que tú seas rico. Nótese que el Espíritu Santo dice, tú dices, pastor, que eres rico. Entonces, si él es rico, le enseña a su congregación cómo ser rica. Y que de nada te hace falta y que de nada tienes necesidad. Ese es el mensaje de la iglesia de la Odisea. Lo que predicaba el pastor, lo que predican ahora estos falsos apóstoles y profetas. El evangelio de la prosperidad. Decreta ya, decreta el reino ahora. ¡Wow! Y yo te digo a ti, pastor rico, y yo te digo a ti, pastor, que no tienes ninguna, que eres un miserable, desventurado, ciego, pobre. ¡Wow! Le dice pobre. ¡Wow! Eso sí. Vamos a llegar hasta el final de la iglesia de la Odisea, vamos a ver ese mensaje que está tremendo. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Ah. Entonces, vuelvo al tema. Ya no me salió en todo caso. La parábola del sembrador no estaría hablando que desde el comienzo de la primera iglesia que empezó con 100 multitudes de evangelismo, o que empezó con la iglesia llena de gente evangelizada, la última iglesia de la Odisea termina con 30% de los verdaderos creyentes. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que es lindo poder estudiar la palabra así? ¿Se dan cuenta cómo todo en la Biblia, Apocalipsis, la parábola del sembrador, Mateo, todo se relaciona con el mensaje de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis? Que es tremendo, ¿verdad? Por eso que usted tiene que estudiar bien la palabra. ¿You entienden o no entienden? Porque si no entienden, te lo voy a enseñar de nuevo. Por eso que te pregunto, Juan Guzmán, mi amado hermano Juan Guzmán, que tiene la voz así estereofónica, ¿you entienden, hermano Juan Guzmán? ¿O no entienden? You ready? ¿Estamos listos para seguir? You are ready? Yes, yes. Seguimos. Qué interesante, ¿verdad? Estamos en la primera iglesia de Éfeso. ¿Seguimos o no seguimos? Clarito como el agua, dice Jimena Yancupile. Qué bueno. Amén, pastor. Ahí está hermano Juan Guzmán. Bueno, seguimos. Vamos al capítulo 2 de Apocalipsis y dice, ha sufrido, ya. Verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, o sea que cayó de su primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero hermano, perdonen que sea redundante en esto, pero estaba evangelizando esta iglesia. Estaba ganando almas para Cristo. Detestaba a los falsos apóstoles. Trabajaba arduamente, había sufrido paciencia en las pruebas, pero eso no le alcanzaba. ¿Saben por qué? Porque, y aquí viene lo más lamentable de todo, esta iglesia que estaba en Asia Menor, en la ciudad de Éfeso, de la diosa Diana, hasta el día de hoy no hay iglesias en Éfeso. Es decir, ¿cómo terminó esta iglesia? Dios terminó quitando el candelero, que le dice, yo quitaré. ¿Cómo terminó esta palabra? Dios quitó el candelero, le da la oportunidad para que se arrepienta. Ojo, lo dice. Pero si ustedes me preguntan, pastor, ¿y esta iglesia existe? ¿Existe alguna iglesia cerca del lugar? No existe. No hay.
Eso quiere decir que al final Yahweh quitó el candelero de esta iglesia que evangelizaba, que trabajaba, que hacía todo lo que ya hemos leído. Quitó el candelero. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, ¿qué nos habla esto? Nos habla que el pastor de esta iglesia, al final, que estaba haciendo bien las cosas, estaba más preocupado del servicio, estaba más preocupado de cómo hacer campaña evangelista, estaba más preocupado del programa de la iglesia que el Dios del programa de la iglesia. ¿Cómo podríamos explicar de cómo dejó su primer amor? Porque la pregunta es ¿cómo lo dejó? O sea, ¿cómo dejó su primer amor? ¿Y cómo le dice arrepiéntete y haz las primeras cosas y vuélvete al principio? Y te voy a poner un ejemplo, pero mejor ejemplo que este para que lo puedas entender, te lo voy a dar así, de esta manera. Usted se preguntará, pastor, ¿y qué es dejar el primer amor? Y te lo enseño, que creo que ojalá sea la mejor manera que tú me puedas entender en esta noche, porque te lo voy a explicar de dos maneras. La primera te la voy a explicar con tu esposa, a quien un día la conociste y te empezaron a suceder cosas en tu mente, tu corazón empezó a palpitar. Es el día en que conociste a tu esposa, te enamoraste de ella y hacías cosas locas o tontas por ella. Estabas en tu trabajo y pensabas en ella. Solamente querías estar con ella. Y se te pasaba la hora volando cuando estabas enamorado profundo. Bueno, ojalá que sigas enamorado. Hacías cosas tontas, hablabas cosas tontas, por ejemplo, cuando ibas a cenar con tu esposa, cuando recién la estabas conociendo y había un enamoramiento fuerte, y ese enamoramiento es que pensabas todo el día en ella. Estabas trabajando y ponías un corazón y ponías tú y yo. No, en ese tiempo no podía mandar mensajes, ¿no es cierto? No había todavía en ese tiempo. No. Bueno, vamos a cuenta que en este tiempo mandabas mensajitos, no puedo estar sin ti, no puedo vivir sin ti, me muero sin ti. O sea que el enamoramiento te llevó a que pensaras todo el día en ella. ¿Sí o no? Te peinabas bien lindo, te bañabas, bueno, ahora no te bañas, pero antes te bañabas. Te comprabas el perfume Paco Rabanne, el mejor perfume, zapatos bien lustrados, gomina en el pelo, gel, y si no había gomina te echabas limón. ¿Te acuerdas que los más viejitos no teníamos nada y limón nos echábamos en el pelo y el limón te dejaba el pelo pero tieso? Llegabas a perfumadito porque querías agradar a tu novia, que tu novia te dijera, qué rico que huele. ¿Te acuerdas o no te acuerdas de eso? ¿Ah? Que podías dejar citas, podías dejar amigos, contar de estar con tu esposa, con tu novia, porque era el primer amor. Y el primer amor te decía decir cosas tontas cuando ibas a cenar con ella. Mi amor, ¿a qué sabe tu helado? A helado. Entonces, cuando pasó el tiempo, ya se acabaron los helados, se acabaron las palabras lindas, comprabas flores, comprabas regalos, la llenabas de regalos, la llenabas de flores, bombones, chocolate. Ahora se acabó todo eso. Y parece como que ahora se enfrió la cosa. O lo haces por rutina. Veo que hay un silencio acá en YouTube y en Facebook Live. ¡Aló! 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 ¿Están ahí o se fueron? ¡Aló! 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 Tiempos pasados. Ahí está. Entonces, recuperar el primer amor
es volvernos a enamorar, pero de nuestra esposa, no de otra. Prohibido. Amén. Entonces, dejar el primer amor es justamente lo que le pasó. Ese primer amor lo dejó la iglesia de Éfeso, lo dejó el pastor y la congregación. Porque la congregación sigue al pastor y hace lo que el pastor dice. Entonces, esta iglesia puso el servicio, el programa, primero que la adoración. Y yo esto ya lo he dicho ya. Entrar por sus atrios con adoración, con alabanza. No quejabanza. ¿Usted conoce la quejabanza? ¿Ah? Que puro se quejan, Señor esto, Señor esto. Yeshua, ya lo he enseñado, Yeshua le dio una clase de cómo se busca a Dios al diablo en el monte de la tentación. Le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yeshua le puso el orden correcto a Satanás de cómo se le busca al Padre: con adoración, con acciones de gracias, adorándolo, exaltándolo, y luego trabajar para Él. Es lo que hizo la mujer del perfume de alabastro. Se tiró a los pies de Yeshua y besaba sus pies. Ella estaba haciendo proscuneo. La palabra adoración viene de proscuneo, que quiere decir postrarse y besar los pies de Yeshua. ¿Hace cuánto tiempo que no besamos los pies de Yeshua? ¿Ah? Es lo que María estaba ahí a los pies de Yeshua, escuchando como le enseñaba. Y Marta estaba trabajando, en la misma casa estaba trabajando, ahí está. Entonces Yeshua le dijo al diablo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Primero, señores, se le adora y nunca se deja de adorarle. Y luego el servicio. Adoración. Y no inviertas el rol. Muchas iglesias, lo principal para ellas es evangelismo. ¿Qué programa? No. Lo principal que debería fomentar el pastor es la oración, es la comunión. De nunca perder el primer amor por Yahweh. De hacer volver a la gente al primer amor. Eso es lo principal. Por eso que la iglesia de Éfeso terminó y los años nos dicen que ninguna iglesia más se abrió en ese lugar. Es decir, Dios terminó quitando su presencia de una iglesia que trabajaba y no adoraba. Y saben, y aquí voy a decir una cosa muy potente, que quizás a algunos no les va a gustar. Pienso que a los que no les va a gustar va a ser a pastores. Se los digo con anestesia o sin anestesia. Díganme ustedes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Con anestesia o sin anestesia? ¿O con un poquito de anestesia para que no duela tanto? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿O se fueron? Sin anestesia. Bueno, atención con esto. Atención con esto, porque esto, hermano, lo que voy a decir, marcó mi vida y ha marcado la vida de muchos pastores. O de muchos líderes también. ¿Ok? De muchos líderes. Mira, la iglesia de Éfeso nos puede recordar a esos pastores que enseñan lo siguiente. A esos pastores que dicen: primero es Dios, segundo la iglesia y tercero la familia. Esos pastores dicen eso.
Y ese rol que aparentemente suena bien, no es el rol correcto. No es el rol correcto. Y yo te voy a decir por qué. Porque cuando tú dices que primero es Dios, segundo la iglesia y tercero la familia, estás totalmente equivocado, porque la mayoría de la generación de los pastores, yo diría también de ahora, no iba a decir las generaciones pasadas, y tengo que decir que no es cierto, porque también lo hay ahora. Es que cuando tú enseñas que primero es Dios y que está bien, segundo la iglesia, descuidas tu familia, que es donde nace la iglesia. Sin familia no son iglesias. Yahweh constituyó a un Adán y a una Eva. La familia primero en el jardín del Edén. ¿Por qué digo esto? Porque esto de poner a Dios primero, como sí hay que ponerlo, y que la primera posición es la correcta, pero la segunda posición, aunque suene correcta, no es la correcta. Porque ¿cuántos pastores, hermanos, han perdido hasta su intimidad con sus mujeres porque trabajan en la iglesia, llegan tarde de consejería, cansados, están todo el día en la iglesia, campaña evangelística, y han perdido hasta su relación con su hijo? No tienen tiempo para su hijo, porque el pastor hasta a su hijo lo mete en la campaña evangelística, a su hijo lo mete ahí en la música, y prácticamente el mundo del pastor es todo iglesia, evangelismo, como la iglesia de Éfeso. Entonces, el hijo no conoce de amigos porque se le prohíbe tener amigos en el colegio. Entonces el hijo se aburre y al final termina no deseando ir a la iglesia, porque ya es como todo. El papá, el pastor, le metió a la iglesia, le metió a la música, le metió las predicas. ¿Sabe lo que pasa? Es porque el pastor o el padre no entiende de que trabajar para la iglesia está bien, pero descuidar la relación con tu esposa está mal. Descuidar el tiempo que le tienes que dedicar a tu familia es lo primero, porque la Biblia dice: quien desea obispado o pastor o líder, buena obra desea, dice Pablo a Timoteo. Pero se requiere que sea marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, porque si no sabe gobernar su casa, amar a su esposa, amar a sus hijos, ¿cómo va a poder ministrar la iglesia del Señor? Y te contaré que muchos pastores han caído en este error de primero Dios, segundo la iglesia y tercero, si les sobra tiempo, para la familia. Matrimonios se han separado. Matrimonios pastorales se han separado por esto. Porque el amante sí tiene tiempo para ella. El amante sí le regala perfume. El amante sí la lleva a los mejores restaurantes. El amante sí le manda mensajes. El amante sí. Y a veces el amante es feo. A veces el amante es más feo que el esposo. Pero es que la mujer que tiene sentimientos y que fue creada con sentimientos emocionalmente hablando, ella no está ni ahí con lo que ven los hombres. Como los hombres se activan por los ojos, la mujer se activa emocionalmente. Por eso cuando tú le regalas una flor a una mujer, la mujer enseguida le das un beso y la mujer le dice: mi amor, te amo. Sí. ¿Por qué? Porque emocionalmente fueron creadas así, fueron hechas así. Y cuando descuidamos esas caricias, descuidamos ese tiempo, descuidamos esos regalos, esos mimos, se enfrían, la flor se marchita. El orden es primero Yahweh, segundo tu familia y tercero la iglesia. Ese es el orden correcto. La iglesia de Éfeso cambió el orden. Yahweh, segundo Yahweh, trabajar, y perdió la adoración íntima. Es necesario que pases tiempo con tu familia. Es necesario que escuches a tus hijos. Es necesario que escuches a tu esposa. ¿Qué es lo que falta en la casa? Te vas a la iglesia y falta la mercadería. Das los mejores consejos a otros matrimonios y tú estás perdiendo tu matrimonio. Das las mejores charlas de conferencia para matrimonio y tú estás perdiendo. En tu casa tu esposa ya no te cree.
Aló. Parece que me quedé solo. Aló, 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 aló. Están ahí, están ahí, están ahí, están ahí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. La iglesia de Éfeso perdió lo principal, su primer amor, y por eso es que Yahweh lo sintió. Es por eso que invierte el rol pastor. Primero Dios, segundo tu familia, lo que más ama, y tercero la iglesia. Porque si tú sigues así como estás, vas a perder a tu hijo. No diría que perderías a tu hijo, pero sí tu hijo va a ser con un corazón medio durito contigo. Tu esposa va a ser como media indiferente contigo. Va a estar contigo, pero no va a ser lo mismo. Tu hijo va a ser como medio frío, no te va a amar con cariño, te amará, pero en silencio. Y es por eso que muchos hijos terminan en la música heavy metal. ¿Sabe usted que por qué tantos pastores o hijos de pastores han terminado escuchando a heavy metal satánico? A jugando videojuegos diabólicos, hermano. Mortal Kombat y todo eso. ¿Saben por qué han terminado así? Porque le metieron la iglesia, hermano, por los ojos, hermano. Lo hacían dormir en la banca de la iglesia. Tenía que dormir en la iglesia. Trabajar para la iglesia. Tocar la guitarra para la iglesia. Todo. Trabajo, trabajo, trabajo. Y nunca le enseñó al hijo a que el tiempo que él pasaba con él sería el mismo tiempo que tendría que pasar con Yahweh. Por eso que tenemos tantas iglesias disfuncionales. Por eso que tenemos tantas iglesias de pastores que son apóstoles y son llaneros solitarios. Ellos salen con las mejores pintas. ¿Ha visto usted eso? Que el apóstol sale con zapatos de charol, la mejor pinta, y la esposa ahí con una pinta más o menos nomás. Y siempre él está en galas, en todos lados así, y su esposa está sentada en la última, no le da protagonismo a su esposa, nunca enseña. A veces la congregación no sabe que el pastor era casado. ¡Aló! Nunca invita a su esposa y la reconoce delante de la iglesia, sino que la esposa vendría a ser como una hermana más de la iglesia. No, ahí nomás. Porque el pastor chutea al córner, lo cabecea y hace el gol. O sea, la hace toda. ¿Aló? ¿Están ahí? ¿O se fueron? Eso tiene que cambiar. Primero Dios, recupera tu familia, y tercero la iglesia. Porque si estás bien con tu familia, de seguro que en tu iglesia vas a estar mejor todavía. Eso es testimonio. Se requiere que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. Me da tanta pena ver a pastores que a sus hijos ya los perdieron. Digo lo perdieron porque el que se los ganó fue el mundo, el que se los ganó fue los videojuegos, el que se los ganó fue las malas juntas. Porque les metió con tute el tema de la iglesia. Que no se malentienda por si acaso lo que estoy diciendo. Que no se malentienda lo que estoy diciendo. Puedes trabajar en tu iglesia. Puedes seguir predicando, pero no descuides a tu esposa. ¿Me entienden? No descuide, habla con tu hijo, sé amigo de tu esposa. Por eso es que Salomón decía, esposa mía, amiga mía, tu hijo, el mejor amigo de tu hijo tienes que ser tú. Donde tú eres paciente, tolerante, escuchas no solamente las cosas buenas, porque siempre quieres que tu hijo te saque las mejores notas. Y cuando a tu hijo le fue mal, ¿por qué te fue mal? Sea amigo en las buenas y en las malas. A veces niños mueren y le contó a su mejor amigo que se iba a matar. Y nunca lo supo ni el papá ni la mamá. Pero sí se lo contó a su mejor amigo.
Recupera ese primer amor de tu hijo. Recupera ese primer amor de tu esposa. Pero por sobre todo, recupera el primer amor que hace rato dejaste por tanto trabajo en tu iglesia, dejaste de adorar a Yahweh. No sea que Yahweh diga, quitaré el candelero de tu iglesia. Voy a poner este ejemplo. Voy a terminar con un lindo ejemplo. Quiero terminar con un ejemplo. Cuando hablamos de adoración al Padre, Yahweh decía que David era un hombre conforme a su corazón porque David tenía algo que... Mira, David metió las patas, usted sabe que David metió las patas pero bien metidas. Pecó y pecó. Se comió el pan de los sacerdotes y el pan sagrado tenía que ser muerto el que hacía eso. ¿Y por qué Yahweh le perdonó? ¿Por qué Yahweh lo perdonó? Derramó gracia porque David era un hombre conforme al corazón de Yahweh. ¿Por qué dice así? Porque David aprendió a tocar el corazón de Dios. David, ojo, David murió en su vejez. ¿Vino la palabra de juicio contra su vida? Sí, la pasó. Pero fíjate que igual así, David amó intensamente hasta los últimos días de su vida a Yahweh. Tocaba su arpita. Antes de ir a la guerra, primero adoraba. Antes de tomar cualquier decisión, dejaba el arpa en su ventana y el viento sur tocaba las cuerdas del arpa y ahí inventaba su alabanza. David aprendió a tocar tanto el corazón de Dios que un día dijo, David, no quieres sacrificios. O sea, no quieres que yo esté ahí trabajando en el tabernáculo, trabajando, matando 1000 vacas diarias, trabajando, sirviendo. Dice, no quieres sacrificios que yo te daría, sino sacrificios para Yahweh es el corazón contrito y humillado. Es decir, cada día muero. Es decir, cada día te amo. Cada día lloraré por ti. Te amaré. Te serviré con amor. Eso es lo que hacía David. Por eso que David era un hombre conforme al corazón. ¿Por qué? Porque aprendió a tocar el corazón de Dios. Porque se la pasaba adorando. Se la pasaba en comunión con Él. Escribiendo salmos. Para terminar, déjame contarte una historia que fue real. Déjame terminando contándote una historia que le pasó al presidente Abraham Lincoln, que ya la he contado, pero de seguro que muchos nuevos no la saben. Ustedes saben que el Pastor Cuyo siempre las cuenta diferente en el sentido de que a veces el Padre nos da más sabiduría para poder contar de nuevo las cosas y con más sabiduría. El presidente Abraham Lincoln en su diario de vida, que lo escribía todo, en su diario de vida contó un día una historia que le tocó vivir en su propia oficina en United States. Y dice Abraham Lincoln, el gran presidente de los Estados Unidos, que un día a él le gustaba escuchar la voz del pueblo. Como alguien dijo por ahí, a veces es bueno escuchar la voz del pueblo. Y resulta que Abraham Lincoln atendía en su despacho a la gente común y corriente del pueblo. Y la gente venía a exponer sus quejas. Presidente, mira presidente. Y atendía, dejaba unas horas del día para atender a la gente del pueblo.
a escuchar sus demandas, a escuchar sus exigencias. Les escuchaba. Otros venían a reclamarle, hasta que un día apareció una ancianita con una bolsita parecida a esta. Y la ancianita golpeó la puerta y el presidente Abraham Lincoln me dijo, por favor, abuelita, venga. Y él se levanta, toma una silla, la sienta y muy emocionado, el presidente Abraham Lincoln dice, abuelita, ¿qué usted me viene a demandar? Abuelita, ¿qué usted me viene a exigir? Dígame, la escucho. Y la abuelita la queda mirando con sus ojos azules y le dice, señor presidente, yo no he venido a demandarle nada. No he venido a exigirle nada. Y la abuelita temblaba. Yo he venido por algo que parece que a usted le gusta. ¿Así, abuelita? Dígame, ¿qué es eso que a mí me gusta? ¿Usted lo sabe? Sí, señor presidente. Yo sé que a usted le gustan las galletitas con chocolates. ¿Es de verdad por si acaso? ¿Es de verdad por si acaso? Y yo he venido a traerle ese chocolatito, esas galletitas con chocolate que a usted tanto le gustan. ¡Oh, sí! ¿Cómo supo, abuelita? Me encantan las galletitas con chocolate, le dijo el presidente Abraham Lincoln. Y la ancianita le dice, a ver, pruebe, ¿cómo me quedó? Y el presidente, temblando en su mano, agarró ese chocolatito que está así, viste ahí, ese chocolate, viste, si no es mentira. Y lo probó. Y de repente el presidente se pone a llorar como un niño. De repente el presidente se pone a llorar como un niño. La ancianita le dice, presidente, ¿qué le pasa? ¿No le gustaron mis galletitas con chocolate? Y el presidente, secando sus lágrimas, dijo, no, ancianita, no, abuelita. Es que por esa puerta cada día vienen a exigirme. Por esa puerta cada día vienen a demandarme la gente. Y usted ha tocado mi corazón con lo que a mí más me gusta. Las galletitas con chocolate. Usted ha tocado mi corazón porque me trajo lo que a mí más me gusta en la vida. El presidente pasó toda una tarde con esa ancianita porque esa ancianita tocó el corazón del presidente. Yo pregunto, si esa abuelita le hubiese demandado o exigido algo al presidente en ese día, ¿acaso el presidente no se lo daría? Pregunto yo. ¿Qué dicen ustedes? Pero por supuesto que sí. Si esa ancianita, después de haberle dado el chocolate, le hubiese pedido algo al presidente, yo estoy seguro que el presidente se lo da, pero así te lo doy. ¿Por qué? Porque esa ancianita tocó el corazón de Abraham Lincoln y lo hizo llorar. Ya, pastor, pero ¿y hace cuánto que a Yahweh no le llevan los chocolatitos que le gustan al Padre arriba? ¿Qué es tú? ¿Te acuerdas cuando orabas? ¿Te acuerdas cuando te pasabas cantando, alabando, invitando a gente, leyendo la Biblia?
memorizándote pasajes, adorando, y en la iglesia levantabas tus manos y llorabas y te gustaba entrar en adoración y estabas ahí adorando. A Yahweh también les gustan las galletitas con chocolate espiritualmente hablando, que es tu adoración, que hace rato la dejaste, que es tu comunión, que hace rato lo dejaste, que es tu oración, tu pasión por Él, tu visión por Él, tus fuerzas por Él, tus emociones por Él. Y hace rato que Yahweh está esperando que seas como esa abuelita y te presentes delante de Él con las galletitas con chocolate que a tanto a Yahweh le gusta. ¿Ah? Porque el día en que entres en verdadera adoración, porque el Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, podrás exigirle, podrás pedirle algo, y de seguro que como Abraham Lincoln, el Padre te lo dará. Te deleitarás en Yahweh y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo buscarás, lo adorarás y dirás: no quieres sacrificios que yo haga, no quieres trabajo, no quieres evangelismo, tú quieres mi corazón, tú quieres mi tiempo contigo, Padre. ¡Wow! El día que entremos en verdadera adoración y comunión con Él, cuando oremos, nuestras peticiones van a ser oídas y contestadas, porque ahí hemos aprendido a tocar el corazón del Padre, de Yeshua. Eso es volver al primer amor. Vuélvete a Él. Vuélvete a ese primer amor que el Padre está esperando de ti. ¿Qué tal? ¿Cómo andas tú? ¿Cómo está tu primer amor? ¿Cómo está ese primer amor? ¿Qué tal? ¿Estás alejado? ¿Estás más o menos? ¿Estás tibio? ¿Quieres recuperar el amor de tu esposa, de tu hijo? ¿Quieres pasar más tiempo con ellos? Ahora dicen: no, pastor, ahora ya sé que es Dios. Ahora ya sé que es la familia. Y tercero, la iglesia. Y ya lo sé. Pero primero, vuélvete a Él. Primero, vuélvete a Él. Y adórale. Y dile esto. Dile esta alabanza que hemos compuesto para Yahweh. Y dile esto al Padre. Vengo a tu presencia hoy, Señor. Te adoro con todo corazón. Te necesito, Señor. Yo te busco más y más, Salvador. Dile. Examíname y ve si hay en mí pecados que me alejen de tu amor. Mis cargas hoy entrego a ti, Señor. De humildad entrego a ti mi corazón y te adoro a ti, porque eres mi verdad, salvación. ¡Vamos, dile! Yo te adoro, porque eres mi perdón. Yo te adoro, porque eres mi amor. Yo te adoro, porque eres mi razón para vivir. Mi Jesús, mi amor.
eres tú. Te adoramos, Padre. Bendecimos tu nombre. Entramos en adoración y recuperamos nuestro primer amor. Volvemos al primer amor. Te decimos y te cantamos. Examíname y ve si hay en mí pecados que me alejen de tu amor. Y te adoro a ti, porque eres mi verdad, salvación. Vamos, dile. Yo te adoro, porque eres mi perdón. Yo te adoro, porque eres mi amor. Yo te adoro, porque eres mi razón para vivir. Mi Jesús, Vamos, dile. yo te adoro, porque eres mi perdón. Yo te adoro, porque eres mi amor. Yo te adoro, porque eres mi razón para vivir. Mi Jesús, mi amor. Vamos, dile al Padre. Y dile así. Todos juntos cantando y diciendo: Yo te adoro, porque eres mi perdón. Yo te adoro, porque eres mi amor. Yo te adoro, porque eres mi razón para vivir. Mi Jesús, mi amor. yo sé que hay mucha gente tocada en esta hora. Yo sé que hay muchos hermanos ahí que quieren volver a su primer amor. Y lo primero es lo primero. Lo primero es volver a casa de papá. Recuperar tu hogar. Recuperar tu esposa. Recuperar la confianza de tu esposa, la confianza de tus hijos. Y lo primero es lo primero. Volverse a la casa de papá, Yahweh. Y decir: papá, he pecado y quiero recuperar mi primer amor. Para eso tienes que cantar esto. Y que esta alabanza que hemos compuesto con todo el corazón para Yahweh sea tu adoración, diciéndole así al Padre. De mi padre yo me fui en mi orgullo y necedad. El mal y el pecado me alcanzó, porque yo me alejé de ti, Señor. Por eso decido volver a los brazos del Padre, porque yo sin tu presencia muero, Señor. Hoy vuelvo a ti, humillado, Señor. Mi corazón me entrego todo a ti, Señor. Hoy vuelvo a ti, a tus brazos te amo.
porque allí seguro yo estaré. De mi padre yo me fui, en mi orgullo y necedad, el mal y el pecado me alcanzó, porque yo me alejé de ti, Señor. Por eso decido volver a los brazos del Padre, porque yo sin tu presencia muero, Señor. Hoy vuelvo a ti, humillado, Señor. Mi corazón me entrego todo a ti, Señor. Hoy vuelvo a ti, a tus brazos de amor, porque allí seguro yo estaré. Vamos, dile. Hoy corro a ti, hoy vuelvo a ti, hoy corro a ti, hoy vuelvo a ti, mi Señor, Señor. Vamos adelante. Lo que tengas que hacer, hazlo ya. No dejes para mañana lo que tengas que hacer hoy. Fuerza. Mañana será otro día, si así Dios lo permite. Hasta mañana. Comparta este mensaje. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Y que muchos más sepan las maravillas que Yahweh está haciendo en tu vida. Bendiciones. Será hasta mañana un nuevo capítulo con la segunda iglesia. Que Yahweh los bendiga y comparta este mensaje. Y no deje de apoyar nuestro ministerio como usted lo sabe hacer. Abrazos y bendiciones. Que descansen. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Yahweh, me haces vivir confiado. Bye. Bendiciones.